noche en el tambo que está en el cruce de caminos, hablan y beben, beben y hablan. Cada cual cuenta del grano entrevisto, luego a la hora de callar, callan pensativos, mientras la llama azul del alcohol arde levemente. Estos buscadores de oro se juntan cada noche en el tambo que está en el cruce de caminos, hablan y beben, beben y hablan. Cada cual cuenta del grano entrevisto, luego a la hora de callar, callan pensativos, mientras la llama azul del alcohol arde levemente. Muchos se han desvivido, algunos han hallado algún oro, los más envejecieron buscándolo. Cuando yo voy a musicalizar un poema, yo no pienso en nada, no pienso en hacerlo en ninguno de los ritmos ni nacionales ni internacionales, ya que pues he notado que se rechaza lo que no suene estrictamente a uno de los ritmos tradicionales colombianos. Entonces esa parte intelectual yo no la realizo cuando voy a componer una música a una letra, por ejemplo. Sí, toca jugársela porque me imagino que dar un concierto sobre los poemas de José Manuel no debe ser tan pues vendible, digamos, en el mercado para uno. Sí, yo estoy acostumbrado a eso desde siempre, pues desde chiquito. Me ha ido muy mal pues como vendedor. Y lo que uno hace no es únicamente con la finalidad de venderlo. Yo sí aspiro a poder vender el trabajo que hago. Es el medio más penetrado por el espectáculo, el de la música. Sí, es el más penetrado, que Es suena. más difícil. Esos trabajos, a veces, como los trabajos menos comerciales, se quedan como en un grupito cerradito. Eso trabaja Beatriz Castaño y yo creo que ella es de las que más la conocen, ¿cierto? Ajá. No la conocen sino en Bogotá, y así como los amigos de un círculo muy chiquito. Nosotros estuvimos la otra vez con Beatriz. ¿Cómo al musicalizarlo se corre el peligro de que se pierda esa música, de alterarlo? ¿Cómo has enfrentado ese problema? Sí, es muy delicado porque para mí lo más importante es leer bien el poema. Que en ningún momento la música vaya a estar por encima del poema, sino que la letra se entienda muy bien. A mí el resultado final musical no me importa que sea pues, muy grandioso, sino que simplemente vaya a nivel del poema, que respete la letra, que se entienda muy bien lo que el poema dice y hay que estudiarlo un poco en cuanto a respiraciones, que no quede posado.
A ver, yo le pregunto de pronto a José Manuel, pero ¿es cierto que un poema puede tener varias músicas? Claro. Un poema tiene una sola música. Cuando usted también escribe poemas. O el poeta no es consciente de la música que tiene el poema. El poeta, me imagino que cuando escribe el poema debe ¿Cierto que claro que tiene que ser? tiene su música ¿Y tiene una incorporada. sola? No, yo no creo. ¿Cierto que no? Cada uno le pone su música. Sí, cuando el que la lee le puede poner varias músicas distintas. Pues el que la lee le pone la música y otro le pone otra, otro que la lee le pone otra. Sí. Y puede caber ahí. Si uno se la pone es porque cabía ser. No, vamos a preguntar a la teórica de arte y sería Mario Ferrer. Está bien. Sí ¿Qué debe piensa? tener un tono, y ese tono cuando uno es capaz de leer en el tono que el autor lo escribió, pues diríamos uno que es como lo ideal. Pero eso sí. Indudablemente hay múltiples posibilidades de leer. Porque si no, entonces también contradice eso de que el poeta, pues, como que el poeta se quede en él y no llega a un punto en el que se comunique con los otros, con el lector, que el lector crea en la lectura. Bueno, Mario. Pero no se estaría jugando de pronto con el sentido del poema realmente. O sea, Pues al yo intentar no sé. cambiarle de música, pues es como lo que me pregunto realmente en este momento. Yo creo que sí, se corre ese riesgo Que tiene una música con la que se escribe, pero que se corre el riesgo de otra perderse. música. Si tiene música en sí el poema o el ritmo lo que tiene. Pues ritmo, digamos, que es como una La especie música de incorporada. Hay una música verbal. Verbal. Perdido por los ciegos senderos de la música, tienes el rostro que tendrás en la muerte. Equivale más o menos al endecasílabo español, pero son 5 llamos y con los acentos muy marcados. Ta, 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 ta. En Emily Dickinson también. No, ella es muy libre en la consola. Eso es una de las innovaciones de la poesía de Emily. Pero bueno, los ingleses por lo menos hablan de llambos, que es decir, como si dijéramos acordes, ¿sí? Son como ciertos acordes, y que el pentámetro tiene esos 5 acordes. Pero en la versificación española hablan de endecasílabo, es decir, son 11 sílabas, y ahí no se oye ninguna música. Y al decir 11 sílabas es ya una cosa como cuantitativa, como si contara con los dedos. Cuando el endecasílabo uno lo oye en San Juan de la Cruz y en Quevedo, por ejemplo, uno oye este endecasílabo de San Juan de la Cruz. Pastores, cuando fueredes allá por las majadas al hotel, si por ventura vieredes aquel que yo más quiero, bueno, como esa soledad. También cogió un endecasílabo porque no callaré, por más que con el dedo, ya tocando, ya empieza a decir que pastores, es como yámbico en el ritmo, pastores, los que pueden, en cambio el otro empieza con un acento, no callaré. Entonces cada poeta como que acomoda el mismo endecasílabo a diversos ritmos, entonces llamar a eso endecasílabo es no estar diciendo nada. Porque es el ritmo, el último término, es decir, la combinación de acentos lo que da el tono ese como de alegato de Quevedo o el tono de queja, no sé, entonces la gente española yo creo que está muy virgen. José Manuel, yo Que por creo otra parte pues no es como el asunto de uno a veces oye un texto y se pone, pues que suena tapón y se pone a ver como dónde están los acentos y tal. Pero no estamos como para ponerse a trabajar sistemáticamente eso. Los poetas ahora trabajan como con todos esos conceptos en la poesía, para nada. Un poeta como Giovanni sí, tiene todos esos ritmos tradicionales,
los Pero tiene los muy tiene en el porque los oído, conoció y los y estudió. porque, Ajá. como decía él, porque él se formó en la poesía del siglo de oro. Pero hoy es como lo mismo que pasaría con un compositor de música contemporánea que no sigue determinados moldes, sonata, no sé qué, lento, alegro, y los conviene. Eso trabaja es como a otro nivel, un nivel de armonía más que de melodía, no sé muy mucho en eso. Pero yo creo que el poeta hoy trabaja así un poco, dejándose llevar como por la música, que una frase adquiera para decir una cosa que le interesa decir. Ni siquiera conocen esas teorías, ¿o sí? Pues. La mayoría. Yo no sé los más jóvenes. Nosotros los más viejos, también, como Giovanni, creo que nos educamos en poesía así. Uno incluso hizo como sus primeros pinitos en formas tradicionales. Y en cierto sentido como que es más, pues como usted decía ahora, Joan, como que es más difícil hacer poesía buena y bonita y que les llegue a un oído de ahora en esas formas tradicionales. Es muy difícil. Las formas envejecen y se necesita mucha fuerza para hacer. Borges, por ejemplo, es un gran poeta y un gran versificador, tiene un oído musical, pues para música verbal, digo, tremendo. Y así se escribe sonetos y uno lo siente completamente fresco, ¿sí? Pero generalmente eso lo hace Giovanni, lo hace un poeta como Borges, pero generalmente los que utilizan las formas tradicionales de una manera un poco pasiva, simplemente están mostrando también como una especie de mentalidad muy tradicional. Suele coincidir eso, entonces tal vez por eso. Esa es la idea. Otra cosa es aprovechar los ritmos tradicionales y combinarlos de otra manera. De todos modos, en un poema es más importante el sentido que la música. Yo te iba a preguntar, ¿Quién sabe? Yo no sé, a segunda, porque es que yo... Hay gentes que llegan pisando duro, que gritan y ordenan, que se sienten en este mundo como en su casa. Gentes que todo lo consideran suyo, que quiebran y arrancan, que ni siquiera agradecen el aire. Y no les duele un hueso, no dudan, ni sienten un temor, van erguidos y hasta se tutean con la muerte. Yo no sé francamente cómo hacen, cómo lo entienden. Yo no sé francamente cómo hacen, cómo no entienden. Una de las cosas hermosas de la tertulia, que era que el espíritu de la tertulia no es como los talleres literarios. Es que en los talleres literarios la gente va a volverse escritor, a volverse poeta. Este era un sitio que estaba confeccionado solamente para ser un grupo de amigos, volvernos amigos. Las 12 personas que estábamos ahí éramos como unos amigos con los que nos encontrábamos.
Detrás de los muros hay rostros. A esta hora en que la gente calla en muchos cuartos y los objetos se alargan para entrar en la noche, a través de las puertas de los hospitales, las caras de los niños y sus ojeras como gruesos trazos hechos con el hilo, ancianos de cráneos sonoros, lleno de memoria, y putas que tocan los 10 pequeños desiertos de sus yemas, el ojo en el hueso. Detrás de los muros hay rostros, sobre las camas con ruedas de los hospitales que viajan a la muerte. Bueno, entonces llegó toda la fauna de Medellín, toda clase de organizaciones, de grupos, se reunían con nosotros, llegaban los yerbateros, una vez trajimos a una masajista a que nos hiciera masajes a cada uno de nosotros. José Manuel le decía, no, eso no se llama masajista, eso se llama, en el pueblo nosotros le decimos sobandera. Bueno, y José Manuel gozaba con todo ese mundo de fauna de Medellín que llegaba, poetas, poetastros, poeticas. Había uno que me acuerdo mucho, que era un poeta que escribía con soneto, y entonces toda la poesía era completamente triste, y entonces él me decía, mire, para yo saber que un poema es bueno, se me tienen que salir las lágrimas. O sea, si un poema me hace llorar, es un gran poema. Entonces tenían conceptos los más absurdos y más ridículos de la poesía, y llegaba toda la más impresionante fauna de Medellín, los sociólogos, los enamorados de Stanislao Zuleta. Bueno, y también a esa tertulia llegaba a Medellín Rogelio Echavarría, ahí estaba con nosotros. Llegaba William Ospina, ahí estaba con nosotros. Cada 8 días, cuando tenía una venida a Medellín, decían, vámonos para la tertulia del jardín con José Manuel y con el Amaquero y con los otros amigos, a hablar con ellos, a estar con ellos. Piedad Bonet estuvo con nosotros muchas veces, Giovanni Queser, llegaban esos poetas de Bogotá al Festival de Poesía y se venían para la tertulia. Y en mitad de la noche nos despierta un olor de incendio y abrimos la ventana y entre los árboles hechos de dura sombra está solo el aroma de las frutas en sazón. ¿Qué más sino la dolorosa alegría de que nos hayan visitado una vez los rojos querubines del fuego? También teníamos una sección, porque José Manuel, todo el mundo iba a que José Manuel empezara a hablar. Y José Manuel en un silencio, en un mutismo, durante las 2 horas, y entonces nos inventamos una sección muy bonita que se llamaba El Rincón del Poeta. Ese Rincón del Poeta era muy esperada. De pronto iba llegando José Manuel con un librito y con su parsimonia abría y empezaba a hablarnos, digamos, de su obsesión. En una época era la Simbiosca, una poeta polaca que había ganado el premio Nobel, que nosotros no sabíamos de qué trataba, y nos habló, nos leía, nos contagió la emoción de la Simbiosca, y a cada uno de los de la tertulia nos regaló un libro fotocopiado y empastado de la Simbiosca, y empezamos a amar esa poeta polaca, y empezó a conocerse por todo Medellín a partir del momento en que José Manuel nos la trajo. Emily Dickinson fue conocida a partir de la tertulia. Han Chan, ese poeta chino, lo empezamos a difundir y luego lo fuimos editando, y en la misma tertulia fue naciendo una editorial donde sacábamos los libros, donde sacamos En mi flor me he escondido de Emily Dickinson. Fue saliendo de ahí porque ahí también estaba Juan José Hoyos, estaba Guillermo Baena como editor, estaba el Amaquero y estaba el traductor José Manuel. Ahí se tradujeron varios autores, sus obsesiones con Walt Whitman nos las transmitía. También recuerdo mucho la emocionada que se pegó con Fernando Pessoa, cómo nos compartió sus mejores poemas, sus mejores momentos con Pessoa. En ese rincón poético nos daban fotocopias y conocíamos a Fernando Pessoa. Era muy común también que alguien llegara a la tertulia emocionado con un autor y
y en esa tertulia había como una especie de club de lectores, donde nos pasábamos libros, nos prestábamos libros, nos pasábamos fotocopias, el uno traía fotocopias, el otro traía libros para compartirlos con los demás, se leían párrafos de autores que nos estaban conmoviendo a cada uno en su momento. Yo lo leía con mucha timidez desde los primeros momentos que empezó a salir Acuarimántima. Yo creo que Acuarimántima nace, sí, no sé, yo soy muy malo para los números, póngale 1973, entonces yo era enamorado, obsesivo de cada poema que salía de José Manuel Arango, y yo me emocionaba y lo leía, y yo en esa época era amiguísimo de Juan Manuel Roca y de Raúl Henao y de Carlos Bedoya. Teníamos como una complicidad, y en ese momento teníamos una finca en el Picacho. Entonces yo hablaba de José Manuel y ellos como que tenían como una peleita contra Acuarimántima, y me decían, no, ese es un profesor de esos pedantes que hacen Acuarimántima, esos profesores antipáticos. Yo decía, no, pero no puede ser, ¿cómo que José Manuel haciendo esa poesía tan hermosa, esos poemas a la naturaleza, esa delicadeza? Él no tiene por qué ser un hombre malo. Por un instante, en la retorcida raíz que el oleaje abandonó sobre la arena negra, descifra el verano. Bueno, yo de todas maneras, yo quería conocer a José Manuel, pese a que yo tenía unos amigos que de alguna manera trataban de hablarme mal del conjunto de Acuarimántima. Y me dio por hacer un cuaderno sobre José Manuel. Yo trabajaba en los cuadernos de la Biblioteca de la Antioquia y me puse a hacer una antología de José Manuel Arango, y Gloria Bermúdez me dijo, vamos a conocer a José Manuel, él es muy querido, muy humilde. Y me llevó. Cuando conocí a José Manuel, me impresionaron sus orejas grandes, como un personaje tímido, sencillo, sin ninguna pretensión. Toda esa prevención que yo había tenido se fue al suelo. Me emocioné mucho, encontré en él como un espíritu oriental parecido a todos esos personajes que uno había leído, como un maestro zen, un budista, a veces un santo, otras veces como una especie de monje, yo creo que como él estuvo en el seminario, como que toda esa estructura lo volvió una persona austera. Cuando él vestía, José Manuel siempre estaba con la misma camisita gris y el mismo pantalón cafecito y la misma chaquetica, el mismo busito café, como un monje. Todo lo hacía como un ser religioso. Entonces, yo fui conociendo un ser como yo nunca en mi vida había conocido a nadie. En él se conjugaba como un santo oriental y un santo occidental, y era todo lo más... los poetas casi siempre son antipáticos, orgullosos, subidos, crecidos de tono, se las dan de erudito, de que se las saben todas, pues de estar al lado de un personaje como Raúl Henao, de Carlos Bedoya, que son tan crecidos eruditamente. Un poco, me da pena decirlo, también Juan Manuel Roca es un poco de esa misma linaje. Encontrar a un José Manuel Arango como un ser tan grande al lado de toda esta clase literaria antioqueña, pues uno, pues es vergonzoso decir Elkin Restrepo, pues una persona subida, Rubén Vélez, todos esos seres que uno ha conocido, y José Manuel es otro ser. Cada que él hablaba de su poesía, lo decía con humildad, decía, hombre, estas cositas que yo hago, si alguna vez pueden ser poemas, lo impresionaban a uno, esa humildad. Un viento áspero y seco que raje la piel. Sobre el muro, 2 naranjas polvosas cuelgan. Sigo el suave declive de la calle. Dentro de pocos días será agosto.
esta luz que come, que duele en los ojos y gasta los muros. Y la tierra es corva bajo la planta, corva como un seno, declive suave de la calle que lleva, que arrastra, declive no advertido de la vida. Una imagen de un poeta, en un sentido pleno de la palabra, tanto en su dimensión como persona, con su calidez, pero también con sus distancias, con ciertos silencios, con que cada día era distinto, con que cada oportunidad, cada sábado podía ser una oportunidad para encontrar a un José Manuel distinto, un José Manuel que traía lecturas, que compartía con nosotros, un José Manuel que hacía bromas, que tenía un sentido del humor agudísimo, que tenía la capacidad de reírse de sí mismo, y un José Manuel que en todo momento era un ser absolutamente generoso. Incluso para mí, por lo menos, fue la primera oportunidad que tuve de acercarme a Szymborska, que posteriormente pues, recordarás que fue premio Nobel. Además, pues en eso José tenía una enorme capacidad de percibir, digamos, la grandeza de ciertos poetas que de pronto no hacían parte de cierto círculo comercial, por así decirlo, sino que eran sus poetas especiales, particulares. Esa fue, digamos, el primer acercamiento a Szymborska y recuerdo de manera muy especial porque creo que es una voz bastante cercana a la poesía de José Manuel. En el caso de Pessoa, para mí fue una sorpresa y me gusta que traigas ese nombre porque considero que si bien en la poesía de José Manuel hay una línea leve, sutil, muy trabajada de ironía, en Pessoa hay un desencanto excesivo, un desencanto que quizás no se compadezca mucho con la vitalidad de la poesía de José Manuel. José Manuel también, sin duda, de escepticismo, pero no el nivel de desencanto y de pesimismo extremo que puede haber en algunos de los heterónimos de Pessoa. Un proyecto, entonces, que para su momento era la oportunidad de dar a conocer escritores, poetas, pensadores que en ese momento se estaban publicando en América Latina o incluso en Europa. Entonces, una gran capacidad visionaria, una enorme energía, digamos, de descubrimiento, de lo que ellos mismos estaban leyendo, de lo que estaba nutriendo esa creación que para cada uno de ellos estaba apenas surgiendo. Pienso que entonces, con respecto a esto de Sora, se constituyó en una especie de proyecto donde ese tipo de pretensiones quizás ya no se estaban dando, no era necesario, no estaban iniciando una carrera, por el contrario, estaban ya en lo más consolidado de su carrera, en momentos donde no era, digamos eso, una de las pretensiones, sino más bien abrir un espacio incluso para voces nuevas, que pienso que en eso José Manuel era una persona, ahorita señalaba lo de la generosidad, y pienso que tiene que ver con eso, con la capacidad de escuchar gente nueva, de abrirles caminos a los jóvenes, de interesarse por la gente que estaba publicando en otros medios, de invitar a publicar. El caso mío, por ejemplo, sin que yo tenga para nada una carrera literaria ni una pretensión de tenerla, sí, digamos, la posibilidad de escribir desde mi profesión como comunicadora y como periodista, particularmente reseñas de libros. Entonces, ver que José Manuel tenía la generosidad de invitarme a participar era para mí un gran honor y era una posibilidad pues, de circular en números bien cuidados, bien editados, bien dirigidos. Yo pienso que sin duda es una de las voces más importantes de la literatura colombiana. Y pienso que en eso no habría que periodizar ni hacer ningún tipo de clasificaciones de índole ni teórico ni crítico, hablo pues como desde el punto de vista académico, sino que en esa panorámica de la literatura colombiana José Manuel es una de las voces más vigorosas, una de las voces más originales, y cuando hablo de originalidad es porque además estoy hablando de que contiene toda la tradición de la literatura, no solo colombiana, sino que tiene, y creo que eso es lo que lo hace todavía más interesante, toda la tradición de los poetas que nutrieron a José Manuel. Y con eso estoy hablando de la tradición norteamericana, estoy hablando de los poetas europeos, estoy hablando de los poetas que le fueron cercanos y caros en su formación como lector y como poeta, también de América Latina. Entonces creo que cuando uno lee la poesía de José, está leyendo algo que es totalmente propio, que está describiendo nuestro mundo, que es capaz de describir nuestro mundo, pero a la vez que es capaz de describir lo humano, que es la experiencia humana. Y creo que eso es lo que hace un clásico, y José es un clásico. Al modo de Anacreonte.
La muchacha, de pelo casi azul y largos ojos chispeantes, se agita azogada por la música. Hace girar las esbeltas caderas, sacude los hombros desnudos, menea los pechos. He estado con el vaso en la mano, morosamente viéndola bailar, hasta que me decido y me levanto y extiendo el brazo invitándola y diciendo entre el alboroto de la música para mi capote: baila conmigo, muchacha, no te dejaré ver mis dientes flojos y quebradizos, no repares en mis sienes canosas. Y ella vuelve los ojos sonrientes y viene hacia mí bailando, y pasa al lado mío y a abrazarse con un adolescente de dientes espléndidos. Nos conocimos en la década del 70, un profesor de la Facultad de Educación nos presentó y bueno, hubo una gran afinidad, muy pronto empezamos a ser buenos amigos y descubrimos una cantidad de actividades que nos unían mucho, por ejemplo el cine, íbamos 1 o 2 veces semanalmente a cine, también compartíamos libros y bueno, una copa de vino también. A continuación se siguió una cantidad de actividades recreativas también. Nos invitaba a fiestas. En esa época José Manuel estaba muy interesado en el lenguaje de los sordos. Y en su casa nos reuníamos cada 8 o cada 15 días con un grupo de integrantes de la Escuela de Sordos de Medellín. Bueno, hacíamos unas fiestas maravillosas y más adelante empezamos con algunos proyectos culturales. Fue ya cuando nos conocimos con Gustavo Zuluaga y Juan José Hoyos y empezamos la edición de algunos libros, especialmente poetas que había traducido. El primero que hicimos fue 12 poemas de amor. Fue una selección que hizo José Manuel, tuvo una gran acogida y eso nos dio mucho entusiasmo para seguir con el segundo. El segundo fue una traducción que hizo del inglés de un poeta chino llamado Han Chang. El libro se llamó El solitario de la montaña fría y tuvo mucha repercusión, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Un libro muy bello. Y ya para esa época también José Manuel estaba preparando la traducción de Emily Dickinson. Entonces, en ese mismo año, hicimos En mi flor me he escondido. Ese es un libro, yo creo que un referente muy importante en la literatura nacional. Y bueno, tuvimos más adelante otros proyectos, como La Tertulia, que se fundó en Copacabana con Gustavo Zuluaga y otros 10, 12 amigos. Y en Copacabana estuvo funcionando unos 2 años aproximadamente, luego nos pasamos para el Jardín Botánico y allá duró unos 7 o 8 años más, duró hasta la muerte de él. Bueno, La Tertulia básicamente era una reunión de amigos que sin ninguna pretensión ni intelectual ni literaria nos reuníamos, era únicamente por el goce de disfrutar la amistad y de disfrutar algunos textos que especialmente José Manuel nos compartía. La tertulia funcionó durante 8 años aproximadamente y todos los sábados a las
de 11 a 1 nos reuníamos y hablábamos de la actividad política, de la actividad editorial, literaria y bueno, muchos otros temas que consolidó nuestra amistad. En el año 1997 fundamos la revista Deshora. Deshora, una especie de herencia de la revista Aquarimántima, que había sido unos 7 o 8 años fundada también con un grupo de amigos, pero hacía 2 años había terminado. La revista Deshora la fundamos José Manuel, Juan José Hoyos, Mariluz Vallejo y Restrepo. Tuvo 9 números. El último número fue precisamente cuando apareció 2 días después de su muerte. La revista de poesía Deshora fue muy interesante. Publicamos poetas nuevos, dimos a conocer varios poetas nacionales y se hacían traducciones de importantes poetas de otras lenguas. Con el vaso en la mano, mirando las montañas, le acaricio el lomo a mi perro. Estas montañas nuestras del interior, casi olvidadas de tan familiares, casi invisibles de tan vistas, no es seguro siquiera que no sean enseres en un sueño. Estas montañas oscas, que se adelgazan, que se ensimisman en nosotros, ya solo acaso una manera de la voz, del paso, del gesto. Me gusta acariciarlas siguiendo con los ojos morosamente sus líneas abruptas, mientras en sus dorsos la luz, de modo imperceptible, va del verde al azul, al violeta. Me gusta acariciarlas con los ojos, como acaricio el lomo de mi perro con la mano libre. Quien abrió el camino para llegar a la tertulia sin duda fue Gustavo Zuluaga, el hamaquero que de manera generosa y siempre con un corazón, yo diría, muy abierto, permitió que uno participara de ese momento. La tertulia era como un espacio, yo diría, casi mítico. Uno asistía con la esperanza también, pues además de estar acompañada de Gustavo, de poder ver a José Manuel, de oír a José Manuel. Algunas veces José Manuel no asistía a la tertulia, entonces Gustavo trataba de hacer los encuentros siempre agradables como fueron, pero creo que lo más destacable de esa tertulia es, pues por un lado, el entorno tan hermoso de ese jardín botánico no modernizado, no estaba pues como tan comercializado como está ahora, y era esa idea de una especie de hablar en conversación tras el jardín. Entonces nos sentábamos algunas personas a escucharlo. Yo creo que fueron los primeros acercamientos que uno tiene como con alguien que ejerce una gran claridad en la palabra, había mucha coherencia en lo que escribía y la forma como hablaba, y creo que eso era lo que más lo enamoraba a uno estando en esa tertulia, y esa atmósfera que sin duda era bastante poética. Tengo más un recuerdo como infantil del momento, era José Manuel con sus mangas de camisa, hablando en tono pausado, un tono más bien bajo, no usaba palabras fuertes, no tenía un tono así como muy elevado, sino más bien como pausado. Y creo, no, si no recuerdo mal y no me engaña de pronto la memoria, del asunto de la soledad, creo que fue uno de los que se abordó, porque a veces eras tú el que tiraba eso como unos dados de temas, ¿cierto? Hablemos hoy de la muerte, o hablemos de la soledad, o hablemos como de esos temas comunes a la condición humana. Pues yo creo que lo más valioso es la sencillez y la característica de ese ser humano tranquilo, yo diría casi como de presencia invisible,
Yo me acuerdo sobre todo de un momento que llegábamos, había esa ruleta para pasar la puerta y había una caseta donde podíamos tomar tinto y José Manuel tomó tinto con nosotros ahí, no conversaba de cosas profundas, no hacía poses pues, de grandes temas trascendentales. Creo que una de las cosas más valiosas de José Manuel, o al menos la que yo siento, es que uno con él se podía sentar a callar más que a conversar. Y esa es una de las cosas más bonitas que aprendí, era como en ese momento uno siempre quería preguntar al escritor, hacer como grandes interrogantes y no, ahí no hay nada que hacer, ahí era el ciudadano, el hombre normal, el campesino, el poeta silencioso que estaba al lado de nosotros como cualquier otro. Yo diría que esa era como una de las características. Lo que sí creo, Tavo, es que a él le gustaba mucho ir a la tertulia. Yo creo que él se sentía muy cómodo estando ahí, porque ese era un encuentro de amigos, era un encuentro de gente que quería oírlo, que lo oía de manera, yo diría, respetuosa y no reverencial, pero sí respetuosa, y se hacía una comunión de verdad con la palabra, y creo que eso es de las pocas cosas y de las cosas que uno sí recuerda y añora. Alabo su manera de florecer, desnudo, sin una hoja. Las flores amarillas se apagan sin sonido sobre el asfalto. Después quedará solo contra el muro de piedra, su tronco renegrido. La primera vez que yo oí hablar de José Manuel fue cuando yo vivía en París en el año 79, 80, 81, porque un amigo mío que vivía allá, Fernando Herrera, había recibido clases de lógica con él en la universidad y conocía algunos de los primeros poemas de José Manuel. Yo no sé si ya se había publicado, creo que no, el libro Este lugar de la noche, yo no lo conocía, y los primeros poemas de él que oí se los oía a Fernando Herrera en esas noches de vino en París. Así que cuando llegué a Colombia quise conocer la obra de José Manuel, y Colcultura acababa de publicar, yo creo que Este lugar de la noche, una reedición que debió ser por ahí del año 81, y entonces leí ese libro maravilloso, que por supuesto fue muy importante para mí en esa época, y lentamente me fui aproximando a su poesía. Yo no sé, no logro recordar cuándo fueron mis primeros encuentros con él, porque él era tímido y yo también, ¿no? Yo en esos tiempos más que él, entonces yo trataba de estar y de no estar al mismo tiempo, de saludar y de no saludar. Entonces nos fuimos cruzando hasta que ya hubo la suficiente familiaridad para que yo lo visitara. El Guayacán de copa abusada, vencido de racimos de flores amarillas, que ella amará. Yo recuerdo mucho toda esa época en la que siempre que venía a Medellín, una de las visitas indispensables era la de ver a José Manuel. Al comienzo iba con timidez a visitarlo en su casa en Copacabana. Después perdí la vergüenza y entonces empecé a tener la costumbre de llegar sin avisar con maleta a quedarme allá 1 o 2 días, y siempre fui muy bien recibido, ¿no?, por él y por Clarita, y tuvimos siempre unas tertulias maravillosas y unas fiestas estupendas, y por supuesto que recuerdo también la tertulia y las conversaciones, y es para mí siempre muy grato, a veces cuando estoy a solas, me ocurre recordar la manera de hablar de José Manuel, su manera de saborear las palabras, la lentitud con que iba exponiendo sus opiniones, sus tesis, sus recuerdos. Es muy grato para mí recordarlo. Como él tenía tanto sentido del humor y era tan travieso, alguna vez yo le oí decir, bueno, yo oigo decir que muchos piensan que yo procuro escribir de una manera ascética y de una manera con una gran economía de recursos y que no me gusta esa profusión, sino que estoy buscando una gran sencillez.
La verdad es que yo escribo así porque no puedo escribir de otra manera. A mí me gustaría escribir con una gran profusión y con una gran exuberancia, ¿no? Y de pronto también es cierto eso en la medida en que él sentía una gran admiración por la poesía de Jaime Jaramillo Escobar, sentía que era uno de los grandes poetas, y uno diría que es casi todo lo contrario, ¿no? En Jaime Jaramillo Escobar hay no solamente esa abundancia y esa elocuencia y esa fluidez, sino también ese desparpajo, ¿no? Esa capacidad de decir cosas paradójicas y llamativas. Pero sí, más allá de la voluntad de José Manuel, había algo en él que sí tendía a esa mesura, ¿no? Ese filósofo, ese maestro de lógica que había en él, y ese hombre que era al mismo tiempo que un gran enamorado de la cultura antioqueña y de la cultura colombiana, un gran crítico de la cultura antioqueña y de la cultura colombiana. Él quería, yo creo, encarnar en sí la crítica de algunos de nuestros defectos, ¿no? Y claro, la verbosidad fue uno de los defectos de la poesía colombiana, a veces de la poesía antioqueña, y él, claro, no quería criticarlas de una manera combativa y desdeñosa, no se trataba de eso, se trataba de corregir, ¿no? Más que de simplemente combatir. Y él en su obra logra ese ejercicio que más que de ascetismo yo lo llamaría hoy de rigor y de fidelidad a una sensibilidad que era la suya. Su sensibilidad era así, él en nada, ni en su obra ni en su vida era profuso ni era excesivo. O como dos que hablan después del amor, todavía desnudos, tendidos de espaldas, fumando, y hablan de silencio en silencio, y la voz es sosegada después del amor y ya sin premura, y entonces ella se incorpora y pone el codo en la almohada y pone la mejilla en la palma, y él ve su risa rápida y tranquila, su risa y el temblor de sus pechos. Bueno, yo creo que Fernando González es varias cosas muy importantes y distintas, ¿no? A veces es un gran teórico, alguien que está inventando teorías o concibiendo teorías sobre el mundo, argumentando, polemizando, ¿no? Que cumple una función pública, yo diría que muy abiertamente política y muy abiertamente social, ¿no? Era también un gran estilista, ¿no? Alguien que tomó la lengua española y la lengua española que se habla en Colombia y la lengua española que se habla en Antioquia y la convirtió en un instrumento filosófico, en un instrumento del pensamiento, en un instrumento de la expresión de verdades y de reflexiones, con una gracia, con una originalidad, porque ya es maravilloso ver que Carrasquilla era capaz de contar tantas cosas saboreando las palabras. Uno siente el deleite con que Carrasquilla pronuncia cada palabra en el campo de la narración. Más asombroso aún es que haya un filósofo paladeando las palabras como las paladea Fernando González, saboreando las palabras como las saborea él, como si los silogismos también fueran un banquete, ¿no? Para la sensibilidad, como si las teorías también fueran una golosina de algún modo. Eso es muy delicioso de la obra de Fernando González. Pero también hay en Fernando González un maestro, y no un maestro en términos intelectuales, sino un maestro en términos prácticos, en términos del arte de vivir, ¿no? Y yo creo que allí José Manuel se comunicaba mucho con Fernando González en ese sentido, ¿no? Es ese hombre cuya manera de escribir y cuya manera de pensar nos pone en relación con la sensualidad, con el amor, con la relación con la naturaleza, con la firmeza de las convicciones, con la lentitud de los pasos, yendo por el mundo. Entonces, Viaje a pie, por ejemplo, es un libro que al mismo tiempo que es una gran reflexión sobre Colombia como geografía y como historia, ¿no? Es una lección de vida, de cómo el mundo solo se conoce
paso a paso, ¿no? Con las suelas de los zapatos o con las plantas de los pies. Y creo que eso fue muy importante para José Manuel, y cuando él habla en ese poema tan hermoso que escribió sobre Fernando González, de la relación de él con la vida, ¿no? Allí en lo que más se detiene José Manuel es en la sensorialidad, ¿no? El amor por esa muchacha adolescente que va pasando, el temor a la muerte que está en la carne misma, ¿no? Los senos, lo primero que se pudre, dice, ¿no? Y esa relación con el útero, que es la tierra también. Entonces ahí hay una cosa muy, muy importante, muy intensa, y es tal vez el costado más poético de la obra de Fernando González, y José Manuel lo vivía muy, muy fuertemente. Bueno, yo siempre creí que era en las traducciones de Emily Dickinson donde José Manuel había dado como su plenitud como traductor. Sin embargo, un día me puse a leer con cuidado sus traducciones de Whitman y me encontré con un poema que desde entonces para mí es uno de los poemas más altos de la poesía universal, porque la traducción de José Manuel logró, me parece, transmitirme con mucha fuerza y con mucha intensidad lo que Whitman decía en ese poema. Es un poema muy, casi que se diría, muy atípico en la obra de Whitman, que se llama Este estiércol, ¿no? Casi que el nombre mismo parece más un nombre para un poema de Baudelaire que para un poema de Whitman. Sin embargo, está muy en el espíritu de Whitman lo que el Whitman dice en el poema. Y la versión de José Manuel es maravillosa, ¿no? Me parece que le devolvió a Whitman un costado de complejidad que yo no le había sentido ni en las traducciones de Alexander de Hojas de Hierba, ni en la traducción de Borges de Canto a mí mismo, y tampoco en la traducción de León Felipe de Canto a mí mismo. Me parece que José Manuel logró dar en el blanco de un poema que mostraba de Whitman una complejidad a la que no estábamos acostumbrados y que logró hacerlo con una gran maestría. Y recuerdo en este momento que creo que la última vez que lo vi fue en unas circunstancias un poco misteriosas, porque yo había venido a leer un ensayo que había escrito sobre Colombia en la antigua gobernación, ¿no? Y entonces yo estaba allá abajo leyendo y de repente alcé la vista y allá en el balcón estaba José Manuel, ¿no? Yo lo vi y alzó el brazo y me saludó, ¿no? Y después de eso no tengo el recuerdo de haberlo visto más. Creo que la última vez lo vi como despidiéndose desde lo alto. Estos buscadores de oro se juntan cada noche en el tambo que está en el cruce de caminos. Hablan y beben, beben y hablan. Cada cual cuenta del grano entrevisto. Luego, a la hora de callar, callan pensativos mientras la llama azul del alcohol arde levemente. Muchos se han desvivido. Algunos han hallado algún oro. Los más envejecieron buscando. En 1994, fin de siglo, a los 39 años, enamorado aquí y allá, pero con los deseos postergados, dejé el asfalto y atravesé 45 kilómetros de carretera en tierra y polvo. Fui hasta el pueblo de mi padre y convoqué a los espantos. Al comienzo no vi sino gente corriente, campesinos, tenderos y dueños de los almacenes de telas y bisuterías, simples vivos que entraban en el espacio de la mirada y luego salían empujados por su propio viento afanoso. Fui con vergüenza al cementerio, luego a casas deshabitadas, luego a los parques cuando la alta noche los limpia de curiosos. Entonces fui a los solares de mi padre y mis abuelos, solares ajenos vendidos por mis primos, pero con secretos de familia, y convoqué de nuevo a los espantos y difuntos, duendes inmortales, ánimas animosas, perros pavorosos y aullantes,
y brujas burlonas que orinan desde las ramas con una lluvia de rocío oloroso. Brujas, niñas amigas de los gatos hambrientos, hombre de la mano larga, llegad hasta mí, hombre del sombrero ancho como el cielo, confiad en mi cabeza, cubridme, gritón, atronadme. Duendes que tiráis piedras y silbáis y molestad la paciencia, asustadme y sacadme del marasmo y la borrachera de no ser nadie. Y los espantos me espantaron al cabo con sus trucos. Aparecían y desaparecían de mi mirada como recuerdos de fiebre, como días pasados, como cosas mal hechas que se repiten. Me sacudían, pero no despertaba. Me espantaban, pero no reaccionaba. Al fin llegaron los bultos, es decir, los espantos más primitivos e infantiles que asustan a los niños y a los que no han sido espantados nunca en sus vidas porque no tienen sentido para el misterio profundo. Y los miré con cuidado, bultos que pasaban corriendo, bultos que se confundían con las sombras, y los reconocí. Era algo tan cercano como mi hija, algo que se lleva en los brazos, un regalo, flores, un libro amado, una carta, un retrato, una foto, abrazado para que el tiempo no lo robe. Poetas y escritores, datos de realización, sustituyendo torpemente a un ángel entre taconeo y rechinar. Si al menos fuera más larga mi falda, con más vuelo. Y si no sacara yo los poemas del bolso, sino de la manga. Fiesta, desfile, gran ocasión, pim, pam, pum, pam, pam. Allá, en el escenario, acecha una mesita. Un tanto espiritista y de patas doradas. Si de esa que es bien vista en prosa. Pero ¿cuál es la diferencia? Si solo se aprecia en la penumbra, sobre un fondo de cortinas rojas con flecos morados. ¿Está mucho eso? Hay dos en los que se burla de eso, pero no te para una reflexión. Porque yo creo que es polar, lo que habla de la prosa ahí, pero a ella le habían criticado como cierto prosaísmo, ¿no? Pero lo que yo ahora cuando te contaba... Un terrorista, él observa. Así está titulado. Así está titulado. Un terrorista observa. Un terrorista observa. Sí, no sé, todavía. Yo creo que la otra traducción no jugaba con estas cosas. Pero dice entonces, la bomba explotará en el mar a las 13:20. Ahora apenas son las 13:16. Algunos todavía tendrán tiempo de salir, otros de entrar. El terrorista ya se ha situado al otro lado de la calle. Esa distancia lo protege de cualquier mal, que se ve como en el cine. Una mujer con una cazadora amarilla. Ella entra. Pues aquella otra traducción es, ahora entra una mujer con una cazadora amarilla. Un hombre con unas gafas oscuras sale. Unos chicos con vaqueros están hablando. 13, 17 y 4 segundos. Ese más bajo tiene suerte y sube una moto. Ese más alto entra. 13, 17 y 40 segundos. Una niña va andando con una cinta verde en el pelo, solo que de repente ese autobús la tapa. 13:18, ya no está la niña. ¿Habrá sido tan tonta como para entrar o no?
Eso ya se verá cuando vayan sacando. 13-19. Y ahora como que no entra nadie. En vez de entrar aún, hay un gordo calvo que sale. Parece que busca algo en sus bolsillos y a las 13:20 menos 10 segundos vuelve a buscar sus miserables guantes. Son las 13:20. Qué lento pasa el tiempo. Parece que ya. Todavía no. Sí, ahora. Una bomba. Una bomba es. El aforismo es muy cercano al poema. Sí, no, pues entonces si querés. Pues yo lo que hago, puedo entregar algo y lo miramos. O si querés, más bien. Y no estás bien satisfecho de seguir trabajando no para este que viene y no para el otro. Porque yo le había preguntado a Gustavo que cuándo más o menos debía entregar. Que ya esta semana nosotros ya tenemos. Ya. Debemos tener esta semana ya los materiales para este. ¿Y ustedes por qué no se reúnen de pronto? No, porque no está listo. O sea, el trabajo está en la mitad. No, está bien. Y se le puede seguir trabajando hasta que esté satisfecho. Eso se puede hacer. Hoy Seguridad nos tiene que tradujo. Yo traducir. Traductor como de oficio, profesional. Pero sí creo que nativo de la lengua, ¿no? Porque es muy común, o no muy común, pero sí lo ha visto uno, personas que hace 20 años hablan español y viven aquí, que van a traducir de su propia lengua al español y eso no funciona ahí. Ya en español no suena. Y pueden ser muy eruditos en el autor que están traduciendo. No, que mientras mejor se conozca la otra lengua, pues claro. Mejor, pero sobre todo es la propia lengua la que funciona. Traicionar, pues digamos, en el sentido original. Eso siempre es traición. Eso sí quiere tener. Igual es que el traductor, pues según Juan Manuel, se está trayendo a la lengua suya. Sí, la idea es estéril. Esa caperucita en este bosque, pues. José Manuel, ¿y el polaco tiene algo de latín o cirílico? ¿Cómo es esa...? Pues como todos los idiomas occidentales europeos debe tener mucho de latín y de griego en el vocabulario, pero es un polaco es eslavo. Como empiezas a morir, eso no se le hace a un gato. No, tiene un poema muy lindo, tal vez en un museo. Me doy por enterada de que, como si vivieras, la orilla de cierto lago es tan bella como él. No le guardo rencor a la vista por la vista de una bahía. A veces esmeralda, a veces zafiro, a veces negras. Una cosa no siempre. Volver a eso. Renuncio al privilegio de la presencia. Te he sobrevivido suficiente y solo lo suficiente para recordarlo. Y contra la sombra azulada de los mangos,
el día ruidoso se apaga, adivinando sus gemidos entre el recio viento del anochecer, iríamos por el linde del bosque donde se acarician los enamorados y su fuego nos encendería. Con los ojos ariscos del venado que atisba por entre ramas oscuras, un dios fugaz podría aparecer de pronto, y sería la fiebre de su mano en la mía, y en el peso del corazón el llamado de la tierra.